Uno, dos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al auditorio del Parque Explora. También le damos la bienvenida a quienes se suman a través de la señal del streaming. En estos 10 años la consigna ha sido soñar. La Alcaldía de Medellín y la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra les dan la bienvenida a la 10ª Fiesta del Libro y la Cultura. Este año los invitamos a descubrir nuevos mundos. A veces miramos con lupa la naturaleza para descubrir bajo una pequeña piedra una civilización perdida. Cuando la realidad no nos basta, somos capaces de inventarnos una distinta, y eso sin duda es toda una aventura para el escritor y el lector. Agita lo que tienes en mente. Descubre nuevos mundos dentro de este. Leer no es otra cosa que ponerse en marcha. Celebra con nosotros 10 años de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Del 9 al 18 de septiembre, Zona Norte. Entrada libre. Les quiero recordar que esta actividad hace parte de la franja Charlas de la Tarde, en la cual hemos invitado a diferentes autores e invitados especiales para hablar de diversos temas, de literatura, de poesía, de fútbol, de ciencia, de periodismo, en fin. Hemos tenido bastantes invitados en este espacio y hoy nos acompaña pues un cartel de lujo en el conversatorio Vivir a Contracorriente. Personajes de la literatura y del periodismo hacen oír sus voces. Nos acompañan Jaime Bailey de Perú, Gustavo Álvarez Gardiazabal de Colombia, y ellos conversarán con Jairo Osorio, quien también es de Colombia. Brevemente les voy a contar entonces quiénes nos acompañan, unas breves reseñas y ya los dejo entonces con la conversación. Jaime Bailey, 2 novelas suyas han sido llevadas al cine: No se lo digas a nadie y La mujer de mi hermano. Jaime es un polémico presentador de televisión y periodista que se dio a conocer como escritor en 1994. Ganó el premio Arzobispo Juan de San Clemente en 1996 por Los últimos días de la prensa y el Herral de 1997 por La noche es virgen. Fue finalista del premio Planeta en 2005 con Y de repente un ángel. Su libro más reciente es El niño terrible y la escritura maldita, novela autobiográfica publicada en 2016, de la que se afirma: es casi una forma de pedir perdón a mis hijas. Es columnista para diferentes medios iberoamericanos y para su página El Francotirador. También nos acompaña Gustavo Álvarez Gardiazabal. Siempre he sido el mismo niño terco asomado a la ventanita de la casa paterna, mirando desde allí la realidad que los demás no fueron capaces de contar. Espero que cuando llegue la muerte esté mirando desde esa ventana y haya podido contar todo lo que he visto. Esto lo dijo al recibir el título doctor honoris causa en literatura de la Universidad del Valle. Desea que el epitafio en su futura tumba sea el título de su novela más reconocida, Cóndores no entierran todos los días, la cual escribió a los 24 años y, según él, representa su etapa de escritor atrevido, que fue seguida por una de escritor metódico y una de viejo loco. A esa última pertenece su novela más reciente, El resucitado, publicada en 2016. También es autor de El divino, La resurrección de los malditos
y la misa ha terminado. Y moderará la conversación Jairo Osorio, de Colombia. Su obra más reciente, Familia, la novela Amoral de Antioquia, retrata la cultura antioqueña con un lenguaje auténtico y de una manera íntima. Es periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialista en Gerencia de la Cultura, maestro en Historia de América Latina, editor y fotógrafo. Dirige el fondo editorial Un Aula. Ha publicado libros como Los días de Lisboa y otros lugares, Niquitao, una geografía de cruces, Caramanta, historia y tradición, Pueblos itinerantes de Urabá, y en Medellín tocábamos el cielo, donde describe a Medellín así: M es mi ciudad secreta. Con ella conocí la urbe de las simulaciones, las de las horas más imprecisas, las de los suburbios más peligrosos, las de las enmohecidas discotecas diurnas, detrás del telón de los consultorios médicos centrales, en el casco histórico, la de los hotelitos rústicos e impredecibles, la de los cines a media jornada del trabajo diario, la de los cementerios y galerías de muertos más anónimos. Quiero que le regalemos un aplauso a nuestros invitados para comenzar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la fiesta por meterme en este berenjenal de hablar con dos de los tipos más curtidos en el periodismo en América Latina. No voy a leer. Iba a hacer una pequeña introducción, se la obvio entonces. Iba a decir que los dos son hipocondriacos. Gardiazabal se está muriendo desde que lo conozco hace 40 años y vea cómo está entero. Y Bailey nos amenaza con 1000 enfermedades en sus novelas, ¿no? Bailey y Gardiazabal, una pregunta previa. ¿Hablamos de literatura o de muchachos? Hablará él de muchachos, porque a mí no me gustan los muchachos. Los míos son maduritos. ¿Y se conocían antes? Nunca. Nunca. ¿Se han leído mutuamente? Yo sí. Yo he sido devoto. Sí. Has sido. Pero tienes una gran diferencia frente al oficio con Pues el él que tiene asume. pelo y yo no tengo. Sin salamería, ¿recomendarías una de las obras de Bailey sin reato? No, pues la última, porque es exactamente un acto de arrepentimiento público. Que es esta última que Pues se eso presentará dice. mañana. Sí, exactamente, es esa. ¿Ya? Que además le iba a preguntar, es El niño terrible y la escritora maldita. Mañana a las 5 o 6, ahora nos recordará él dónde la va a presentar. Yo le iba a preguntar, ¿El niño terrible y la escritora maldita o malita? Maldita, maldita. No, malita es Cassandra. Malita es Cassandra, la ex esposa. Bolaño decía eso. Bolaño decía, cuidado con las escritoras malditas porque la mitad de ellas son malitas, ¿no? Quiero agradecer, si me permiten. Pues por supuesto. Muchas gracias a todos los que han venido. Gracias a la gente del editorial, a Gustavo, que ha decidido perder gallardamente un par de horas de su tiempo aquí, y por supuesto a Jairo. Casi no vengo. ¿Por qué? Mi Se salud. tomó más pastas de las que era. Usted toma mucha pasta ¿Pastillas? para dormir. Sí. 25, dice Silvia. No solo para dormir, ¿eh? Ah, también para las otras cosas. Para otras cosas. Porque yo tomo de las que le mandan a los cardíacos. ¿Solo Pero esas? no puedo tomar Viagra. ¿De veras? Ya no puedo. Pruebe con el Cialis. No, me da un dolor en las piernas terrible. El Cialis es fantástico. No, en esa se toma como 6 de una vez y no le pago nada. El problema con el Cialis es que la erección sobreviene en cualquier momento los 3 días subsiguientes. Sí, claro. Y por eso duele tanto las patas. A mí me ha pasado que lo tomo, no surte efecto cuando uno lo espera, Si no, después. y luego estás entrevistando a una señora uribista y se te pone dura. Ay, pero usted sí le pone dura con cualquier cosa. Pero para mí, Jairo, la literatura y los muchachos son indesligables, ¿no? La buena literatura tiene que ver con las tentaciones, con los vicios, con los pecadillos, con todo aquello que nos hace humanos, ¿no? Jaime, ¿y entonces por qué este reversazo? Porque uno aquí ve que Silvia no tiene cara de vampiresa. ¿Cuál Y reversazo? 23 años, además. Él ha reculado para otras cosas, pero no para eso. No, Dios, eso es
Eso no es un reversazo, eso es un adelanto. Esa novela es un adelanto de todo lo que él había escrito antes. No, pero el reversazo con Silvia. Bueno, es inexplicable. Yo creo que los grandes amores, las grandes pasiones son irracionales. Yo llevaba 7, 8 años con un novio, fui muy feliz con él, un novio argentino. ¿Era dientón? No era dientón, Pero decís que es así. alto, muy delgadito. Bastante menor que yo. Yo iba todos los meses a Buenos Aires a verlo, o sea, estaba enamorado, ¿no? Y si ustedes en aquel momento me hubieran preguntado, ¿te vas a enamorar de una mujer? Yo les hubiera dicho, no creo, esto no va a ocurrir, esto no va a ocurrir. Es como que ustedes me pregunten, ¿vas a votar algún día por Santos? Yo diría, esto no puede ocurrir. No está en mi ADN. No lo digo con orgullo, simplemente no está en mi ADN. No creo que me vuelva a enamorar de una mujer. Y conocí a Silvia, ella podía ser mi hija, Gustavo, ¿no? Le llevo 23 años. Y nos enamoramos imprudentemente. En esa memoria novelada, ¿lo que cuenta es la realidad o la inventó un poquito más? No, puramente la realidad. Solamente la realidad. No he cambiado ni los nombres, nada. Nada, Cassandra es Cassandra. En la vida real es Sandra. Es Sandra. Bueno, ¿y la suegra cómo se llama? No lo diré, la ex suegra, no. ¿Cómo la odió de harto, no? Sí. ¿Y si es una mantenida Cassandra o no? No Es podría que decir en esa eso. No podría, pero lo dices en la novela. Más que mantenida, era malquerida. Malquerida. Le hizo Hay la- una palabra terrible porque es un poco procaz, pero que la he escuchado a veces y que cuando está bien empleada es demoledora, ¿no? Mal cogida. Pero la culpa fue suya y le, Claro, hizo, y por le hizo supuesto. 2 hijas. Este hombre es un peligro. Tal cual. Oye, pero muy irresponsable. ¿Quién? Porque ¿Quién? Tú con 3 hijos, ya, a esta edad. No hay Mujeres. nada más preñador que polvo de loca. Pero, ¿Para qué pregunta eso? Un aplauso. Es verdad, mira, no, yo es porque pienso en Fernando Vallejo, en Lezama, en gente que ha sido responsable. En el mismo No, Borges. responsable porque no comieron En una mujer como en yo. No. Gardiazabal, que no dejó prole. No. Pero ya son 3, no es mucha irresponsabilidad en esta época. sí. Mira, yo he tratado toda mi vida de ser gay. De veras. He hecho mi mejor esfuerzo. Aún ahora sigo intentándolo, pero he fracasado porque también me gustan y mucho las mujeres. He sido feliz con mis novios y he sido feliz con mis novias, esposas. El problema es que la gente no te cree, ¿no? Eso te iba a decir yo no te creo. Yo creo que ustedes son más bien unos alborotadores. Es fingida, a veces pienso esa homosexualidad. Hay gente que no cree y ¿qué puedo hacer yo para desmentir la suspicacia? Arjona me dijo una vez, tú te subes a cualquier colectivo que te lleve a tu casa. Además porque... Y eso que parece que has probado de todo y a todas horas. Sí. Pero ¿tú no crees que un escritor tiene que probar de todo y a todas horas? No, el problema no es probar. El problema es que le quede gustando. Jaime, ¿y has leído algo de Gustavo? No, Afortunadamente. No sale de la provincia. Y yo no voy a Gustavo- mentir. Voy a leerlo. La misa ha terminado, me parece un título precioso. ¿Usted ha acostado con curas? No. ¿Con cardenales? No. Entonces, esa novela le conviene porque es una manera de cómo tiran los curas y los cardenales. Y Usted sí. Gardiazabal se ha acostado con curas. No, afortunadamente no, y por eso pude escribir la novela. Donde lo hubiera hecho, habría hecho novelas como las de Jaime. Es que Jaime cuenta toda su historia privada. Son Lo que es memorias, asombroso. son memorias memorias noveladas. ¿Ya? Y eso es lo asombroso y eso es lo que pega de las estructuras de él. Y entonces uno le ha medido el vaivén casi a su corazón. Entonces cuando él dice que tiene no sé qué cosa y que tiene no sé qué otra, uno ya se imagina cuál va a ser la reacción en la siguiente novela cuando tenga una aventura parecida. Porque se deja hacer el perfil. Es una novela continuada, por eso no les gusta a los críticos de Oparado de Lima. Ni a los escritores... Dedo parado, no conocía esa expresión. Ni a los escritores serios. Los escritores serios no los toman a ustedes en serio. ¿Por qué? Ah, eso sí es problema. Venden menos. Véndenme. Es un problema de envidia. Sí.
Pero sí, Yo creo que no hay que tomarse muy en serio esto de escribir ficciones. Después de todo, como bien dice Gardiazabal, es memoria novelada. Y en la medida en que es novelada, es inventada, es fantaseada, es coloreada, maquillada, ¿verdad? No es lo que uno ha vivido, es lo que uno simula haber vivido o lo que uno quisiera haber vivido, lo que uno no se atrevió a vivir. Yo no me he acostado con curas, pero creo que soy un escritor principalmente porque mis padres eran del Opus Dei. Y crecer en los clubes del Opus Dei, rezando el rosario en latín, Y adorando al padre Escrivá de Balaguer. y adorando al padre Escrivá de Balaguer, que ahora bajando esta madrugada del aeropuerto, vi que había una avenida. claro. la Avenida Las Palmas, sí. Sí. Bajando Sí, Las sí. Palmas ahí. Aquí somos muy católicos todavía. Así que Lo he notado prudencia. en tu camisa. Que trató de venir disfrazado de Jaime Bailey y no pudo. Lo que pasa es que yo pensé que no me podía quedar atrás. Los veía a ustedes muy floreados, pero veo que son unos señores muy Pero conservadores. hay algo, Jaime, a ese respecto. Mi novela más conocida, Cóndores no entierran todos los días, lleva 46 años y se lee y se lee y se estudia y todo algo. Y la gente la tomó como la historia patria. Y han sacado un libro hace unos años en donde yo escribí el prólogo, el libro muy mal escrito, lo digo en el prólogo, pero donde cuentan detalle a detalle que todo lo que está en mi novela es inventado. Nadie le creyó al libro, me creen a mí. La historia de Colombia es Cóndores no entierran todos los días. De manera que entonces, bien pueda, siga. Claro, porque aunque uno diga que todo es inventado, no te van a creer. No, no me creyeron. Y es verdad, es verdad. Y ustedes se atreverían a hacer sus memorias. Bueno, tú estás muy joven. No, pues Gardiazabal ya debe estar haciendo la sus obra memorias. completa de él son sus memorias. Él no tiene que... además, repite determinadas escenas que parece ser que le marcaron la existencia. Y en las Por ejemplo, en este libro estuve a punto de ponerme ya histérico porque le da por decir que le costó los 2 apartamentos, le costó tanta plata y que por eso no tiene plata y que por eso no tiene plata. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Muchas ¿Te veces. dolió mucho? Demasiado. Es un dolor ¿Pero inenarrable. eres más avaro que Uribe Vélez? Nunca me ha invitado él a comer. No soy No, en que avaro. Colombia se sabe muy bien que todo aquel que tenga ya el apellido Vélez es avaro. Ah, no sabía. Sí. El hombre más rico de aquí de Antioquia es don William Vélez. Y es un viejito avaro, yo se lo he dicho en la cara. No, pero fíjate el dinero. Sí, me consta. Pide rebaja en los restaurantes Bueno, para no quedar aburrido y le ¿En tienen que serio? hacer rebaja en la cuenta de los restaurantes. y este es igual, protesta pero- enérgicamente pero yo porque no le tocó pensé comprar el que- apartamento para la mujer y las hijas. Pero yo no pensé que fuera por tacañería, sino enrostrándole al lector todo lo que gasta Jaime Bailey, todo lo que gana, le enrostra a uno, un hombre muy rico. Yo creo que no va por ahí. El dinero sí tiene una presencia importante en la novela, pero es que generalmente en las relaciones con tu ex esposa, la madre de tus hijas adolescentes, Pidiendo plata. el dinero ocupa un lugar central en la agenda. El dinero es una manera de medir el afecto. A ver, tú nos quieres, entonces paga esto, paga este viaje, compra este auto, cómpranos esta casa. A lo mejor son cosas que no necesitan, Gustavo. Pero necesitas manifestar que sí las estás queriendo. Te trabajan la culpa y te dicen, para expiar la culpa, porque has sido tan mal esposo y tan mal papá, paga. Y como es Demuestra verdad- con dinero que no eres un cabrón. Y como es verdad, vos no te sentís mal padre y mal esposo. Yo De todas tus novelas uno saca la sensación de que eres mal padre, mal esposo, y fuera Sí. de eso, vergajo. Porque después hablar más de tu mujer y hasta de tus hijas. Yo no he sido un buen esposo y creo que esta novela es una confesión de mi fracaso como padre. Conste, soy buen lector. Sí, sí, sí. Y lo has leído muy bien, veo. Nos habíamos llevado tan bien, Pero, ¿no? pero tienes, sí. Pero tienes una gran diferencia, me habías dicho, frente a la forma de asumir en la literatura con respecto a cómo tú la asumes. No, pues eso es evidente. Es que yo trato de hacer el recuerdo del marco histórico en el cual me he movido. Él trata de hacer el recuerdo de su vida en cualquier marco donde se haya movido.
Jaime, yo pienso que Jaime no investiga sus novelas, tú sí investigas las novelas. Esta novela que está ahora es la última, ha escrito muchas, pero íbamos a referirnos a esta última, El Resultado. Esta novela es investigada. Por supuesto, y muchísimo. Uno cuando, perdone Jaime, una sola preguntita, cuando uno lee aquí a Genoveva, es Genoveva, uno piensa, ¿es Genoveva? No. Vení, yo recuerdo el nombre. Bueno, después se acuerda. Bueno, de la mujer, Sí, uno piensa en Lorena Henao. en la realidad circundante. Ramsés es el enano Urdinola. No, pueden ser muchos al mismo tiempo. Es la ventaja de poder escribir sobre la historia que te puedes recrear sobre ella. Es la ventaja que a su vez tiene Jaime, que se escribe sobre sí mismo. Y como sobre sí mismo no sabe sino él, a él no lo comparan como usted que me está comparando con los mafiosos para que después a la alía me maten. En cambio, de la vida de él es la cuenta y uno le la tiene que creer. No, porque vos me enseñaste hace mucho tiempo que uno tiene que contar las cosas en un libro para que nadie se entere de ellas. En Colombia sí, si usted Entonces quiere, no te van a que se matar, no entere, te preocupes. para que la gente las olvide. Para que En las... Colombia, si usted quiere que una verdad se olvide, métala a un libro. Sí, sí. ¿Me has visto? Y además no leen. Esos mafiosos no leen, ¿o sí? No, y los otros tampoco. La gente ya no lee. ¿Quiénes lo leen a ustedes? Pues yo no sé, usted que vendió esos libros míos y que sabe que se venden, no sé, Planeta, que se asustó con esta novela, me pagó por adelantado 6.000 ejemplares, que en Colombia usted sabe que es una hazaña. Y creo que ha vendido mucho más que eso. No sé, porque me quitaron el habla. Enhorabuena. No me volvieron a hablar. 6.000 y es Sí, bastante. pero no debes estar contento con la promoción de ese resultado. No como La Misa. La Misa sí fue un No, éxito porque con en un este editor país. como un aula, donde uno puede hacer lo que le da la gana, mientras con un monstruo como Planeta, donde uno tiene que hacer lo que a ellos le da la gana, la diferencia es mucha. Esta, Jaime, es la novela más reseñada en la historia de la literatura colombiana, ni siquiera una obra de García Márquez. Durante 3 meses y medio salió todos los días una columna de gente seria en este país y fuera de América que reseñaron esta misa. Es un caso inaudito, pero fue porque el Papa le hizo muy buena publicidad. El día que se lanzó en Cartagena, ese día el Papa expulsó 400 curas homosexuales. Y claro, Gardiazabal feliz, porque yo pensaba que había tramado todo eso pues, para que saliera el mismo día. ¿Qué papa fue ese? Francisco, El actual. apenas llegó los echó. Usted que tuvo amante el bonaerense, argentino. sabe Fíjese- muy bien que este tipo nunca tuvo un cura que botara plumas como usted y yo. Nunca. No. Siempre los curas todos hablaban así. Y todo lo que sería amanerado, porque aquí el éxito de los curas en mucho tiempo era el que más amanerado hablara, mejor le iba en la misa. Sí. Allá él era exactamente al revés. Mire que el primer acto que hizo fue echar al cardenal Dow, al de Boston, que dio origen a la película. Fue y lo echó de la casa esa de Santa María donde estaban alojados. Y usted, una vergüenza que usted esté aquí. El tipo es de ese tamaño. No sé si sea homofóbico, pero echó 400 curas maricones el día que llegó. Y eso disparó obviamente la publicidad. Yo estaba mal informado. Yo pensé que el Papa argentino era gay friendly o que no era... ¿Por qué? ¿Porque cojea? No, porque alguna vez le preguntaron en un avión por los gays y dijo, yo no soy quien para juzgarlos. Ah, usted Comparado- se cree todo lo que dice. Ay, por eso es que no ha podido ser gay de verdad. Que se cree el cuento que echan los machos. No, creo que él es menos homofóbico, pero homofóbico al fin de cuentas que el alemán, ¿no? Que Ratzinger. Sí. Este metía más miedo, creo. Bueno, pero dígame una cosa así, aquí entre nos que no nos oiga nadie. Sí. ¿Usted cree que los machos lo aceptan a usted como macho o que los gays lo aceptan como gay? No, ni lo uno ni lo otro. Uy, todas las locas creen que nosotros no vamos a hablar sino de mariconería hoy aquí. Claro, claro. Yo se iba a traer un par de almohadas de plumas para regarlas encima, para que fuera un acto simbólico. Sí. Pero es verdad lo que dices, cuando yo estoy en un escenario perfectamente heterosexual, vamos a suponer en la finca de Álvaro Uribe, yo no me siento incómodo, pero a veces sí percibo una cierta tensión en el aire. Y si pregunto, por ejemplo,
¿Alguien aquí me puede recomendar una buena discoteca gay en Medellín? Se puede cortar el aire con una navaja. Entonces no lo reciben ni en un gremio ni en el otro. No. ¿Y no se ha inventado el suyo solo? Seríamos muy pocos, Gustavo. Pero usted podría militar en esa cofradía. Esa condición les ha molestado en la vida. No, a mí A no, ustedes ¿eh? para bien, no. A No mí los no. ha afectado. Lima, que dices tú que es tan fanática, tan conservadora. Le habrá molestado a mi familia, les ha molestado a mis papás. Seguramente ellos hubieran preferido que yo fuera un hijo cabalmente varón, ¿no? ¿Vos saliste del closet, Jaime? Bueno, salí, volví a entrar. Entro y salgo, porque también en el closet hay tanta gente a veces que uno, tú sabes. ¿Tú sabes por qué dicen que están en el closet? ¿Por qué? Porque cuando están haciendo la felación, Claro, claro. le dan golpes a la puerta y todo el mundo se da cuenta. Pero es que la carátula, ahora que estás hablando del hombre, de un gay en el closet, me da pie para pensar que es que detrás de todo homosexual hay un hombre en el closet. Sí, o detrás de todo heterosexual puede haber un bisexual latente en el closet que simplemente tiene pavor a que le metan el dedo. Pero van donde el urólogo a que lo haga. Yo sostengo que la humanidad sería más feliz si los hombres no tuvieran tanto miedo a ponerse en cuatro. Que es la posición natural, me decía el podólogo esta semana. No, es que no tiene que ver con la identidad, la preferencia, cuán macho eres. Es simplemente una postura, una acrobacia o un desafío estético. ¿Por qué solo las mujeres se tienen que poner en cuatro? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo en eso tengo un matrimonio perfectamente feliz. Nunca sé si mi mujer o yo, cuál de los dos se va a poner en cuatro. Y así va. Sí funciona realmente. Como esos temas, casi que los tratás en televisión, porque trataste los hogareños y le anunciaste públicamente a más de una mujer que la ibas a dejar o que la ibas a preñar. Esa televisión metida adentro, o ese asunto de ser reportaje o ser columnista, contando las intimidades hogareñas, ¿será que eso es flojo para decirle las verdades a ellas en el momento? No es eso, es que contar la vida política espesa, predecible, reiterativa, a mí me parece que es chato. Y me parece que escribir todas las semanas de política no es suficiente, no me espolea, no asusa mi imaginación. En cambio, escribir todas las semanas de lo que más me ha jodido, de lo que más me ha dolido. Que es el hogar. Ah, sí, por supuesto, de una pelea, de una cuenta que no quieres pagar, Sí, de un fracaso, ¿verdad? Pero cuando uno narra sin pudores su biografía más íntima, uno se está haciendo un autorretrato. Pero cuando Frida Kahlo hacía autorretratos, no trataba de embellecerse, ¿no? Siempre ponía más fea. Exacto. La clave del autorretrato es no tratar de embellecerte. Cuando has hecho eso, siempre he pensado que te estás autoflagelando. Sí, por supuesto. Uno ¿Ya? acentúa los rasgos más grotescos, ¿no? Más miserables. Pero ese es uno también. Pero no sos sádico masoquista a la hora de hacer el amor. No, yo en eso soy una señora. Yo soy Rafael. Yo soy Rafael. Rafael también tiene hijos. Yo soy Camilo VI. Camilo VI tiene hijos. Yo me he criado en esa escuela. Como señora digna de Lima. Una señora de Lima, sí, una señora. Bueno. Ayer, por ejemplo, fíjate, entré al avión en Miami, estábamos todos listos ya y el piloto dice, no podemos despegar porque ha entrado un pájaro al avión. Y todo el mundo me miró a mí. Claro. Y era que un ave se había metido en la turbina. Es la fama que uno tiene, Gustavo. Además, cada que cuentas que la policía te ha detenido, siempre te reconocen. Sí. Pero no te esculcan. Cuenta el cuento. Tú sabes de eso más que yo. Tú sabes de eso más. Yo no he pasado muchas noches en un calabozo, pero
a veces te envidio, ¿sabes? Estuviste a punto de ir a la cárcel por Silvia. Cuenta ese cuento aquí que es muy sabroso. Bueno, es que Silvia, cuando yo me enamoré de ella, ella tenía 20 años, pero parecía que tuviera 17. Entonces ella le decía a su papá, voy a salir con Bailey, pero Bailey es mi amigo gay, no pasa nada, él es gay, entonces sus papás la dejaban salir conmigo. Esa era la coartada. Y un día fuimos a un hotel en Miami, hicimos lo que queríamos hacer, y cuando nos íbamos, los dependientes, los recepcionistas, pensaron que Silvia era menor de edad. Y con la fama de depravado, de sátiro que tengo yo, llamaron a la policía. La policía vino a mi casa. No, pero antes de eso, hay un detalle fundamental. Es que la sábana quedó manchada con sangre. Un escritor. ¿Da? Yo había omitido ese detalle, pero el diablo está en los detalles. Gracias. No es porque Silvia se había inaugurado sexualmente conmigo, no, ella había tenido un novio y tal, era porque estaba en esos días. Pero entonces... Los sapos del hotel. Los sapos del hotel. Moralistas norteamericanos. Moralistas, exacto, ¿no? Entonces llamaron a la policía. Gente que no coge, gente que no tiene un buen orgasmo, gente que nos odia por eso, ¿no? Llaman a la policía y me denuncian, y viene la policía a mi casa a decirme, usted ha tenido sexo con una menor de edad. Y yo lo peor es que no sabía, porque los americanos en estas cosas son un poco puritanos, ¿no? Yo no sabía si menos de 21 años era menor de edad. Silvia tenía 20. O sea, que fue un momento así como de un cierto resquemor, ¿no? Pero hermoso, hermoso. Uno se siente por un momento... Además lo narras, es de los pocos momentos en donde hay narración delicada en una novela que es golpeante. Entonces narras con cuidado cómo vas convenciendo a este par de detectives, una pareja. Una pareja, sí. ¿Ya? Los vas convenciendo de que ella sí tiene edad y la puedes llamar por teléfono. Entonces le dices que vas donde la hermana, que la hermana lo puede atestiguar que sí tiene esa edad. Y no fuiste capaz de mostrar la foto ni nada por el estilo, ni te sentiste culpable en ningún momento. No, al contrario. Y si tocaba ir a la cárcel estaba más que dispuesto. Yo creo que eventualmente burlar la ley o esquivarla o transgredirla puede ser una cosa perfectamente noble. Además estabas enamorado. Claro. ¿no? Ya te había oído. Y en una de esas fue que la preñaste. Perdón, pero es verdad, antes, ¿es verdad que llamaste hasta Lima Sí, es verdad, para verdad. que hablara la Es niña verdad. con los policías? Es Así verdad, de verdad. harta ingenuidad en la policía americana. Con lo cual además los papás de Silvia se enteraron que el amigo gay no era tan gay, ¿no? No, Silvia quedó embarazada, Gustavo, porque yo quería tener un hijo hombre. Había tenido 2 hijas. Tuve una relación malísima con mi padre murió hace 10 años, pero fuimos enconados adversarios. ¿Por qué lo querías llamar James? Porque O James, como decimos nosotros aquí. James. Porque mi abuelo se llamó así, y porque Jaime es un nombre que me parece perfectamente repudiable, ¿no? En mi Los infancia... catalanes no te aceptan eso. Nombre de mayordomo, dices en la novela. Sí, bueno, no sé, en Lima era un nombre Mayordomo como de Sandra, de de servicio Cassandra. Sí. Pero yo quería tener un hombre, ¿no? Un hijo hombre. Y se ve que no hay en mí muchas reservas masculinas, ¿sabes? No, además, después de uno lee el texto y se da cuenta que hay una ilusión de tener un hijo para darle la oportunidad de que si quiere ser gay lo sea. Sí, claro. Y que si quiere hacer lo que le dé la gana lo haga. Habría sido muy mal padre. Debe de ser que yo soy un mal padre, porque siempre a mis hijas, que ya mis hijas están grandes, viven en Nueva York, ¿no? Y yo les pregunto, ¿y cómo van de amores? Nunca me cuentan nada, tienen miedo de que yo luego lo termine contando en una columna, ¿no? Bueno, una novela que es peor. Claro. No me cuentan nada, desconfían profundamente de mí. Pero si veo que se han hecho una foto y la han subido a Instagram con un chico y tal, yo les digo, ¿y cuándo una chica? ¿Cuándo una chica? Esto no tiene mérito tener solamente novio, ¿eh? Pero ¿por qué obligas a tus hijas a que sean por como eso te vos? digo que soy un mal padre, por eso te digo que soy un mal padre. A James lo hubieras criado para gay. No, yo a James no, si James fuera mi hijo, no, yo Lo hubiera... pone a pensar. Y vuelve y escribe otro capítulo donde se detiene la novela. No, Es que en la novela amenaza con criarlo No de es esa que manera. yo Hubiera quería sido tener un capaz. hijo gay, no es que yo quería tener un hijo gay, yo quería tener un hijo que fuera mi amigo. Yo quería tener un hijo con el cual pudiéramos ir al estadio, o a un bar, o a... Mi amigo, ¿me explico? Lo que yo no pude tener en mi padre.
pero se ve que no me voy a poder redimir de ese fracaso. Bueno, ya te quedaste con 3 hijas. Sí. ¿Ya? Y paraste. Sí, nunca se sabe, nunca se sabe. Un Nunca se descuido, sabe, un hombre. descuido. Mira, Vargas Llosa tiene 80 años, Pero no le va a hacer un hijo a la Filipina. no, porque ella no se va a dejar. Bueno, pero de todas maneras vos sabés que a los 50, que ya tienes honrosamente, nosotros tenemos 20 años de diferencia. Sí, señor. Todavía los espermatozoides tienen alguna fuerza. Pero absolutamente, los míos nadan más rápido que Ryan Nadan, Lochte. Nadan. Nadadores Nadan, olímpicos. nadan. Te voy a decir una cosa. Picasso tuvo una hija a los 68 años. O sea que tú estás en edad todavía. No, es que el problema mío es que yo nunca he querido tener ninguno y ahora ¿Por menos. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque yo sí acepté que como padre había sido perro. Habría sido perro. No te Entonces, creo, ¿sabes? No te creo. Sí. Yo hubiera sido un hijo tuyo cojonudo. No, date una idea. Yo sobándote esa barrigota que te ha salido a estas horas de la vida. No. Pero nos hubiéramos divertido tanto como padre e hijo. ¿No crees? Bueno, yo me habría burlado mucho de ti. ¿De qué, por ejemplo? De todo. De todo. Del peinado, por Ya ejemplo. lo veía venir. Lo veía venir. Después te había medido partes nobles. Ya habíamos apostado a ver quién la tenía más larga. Eso es un plan innoble. Y además no se mide quién la tiene más larga, sino quién mea más lejos. Ah, Ahí está la virilidad. en la altura Señor. o en el ángulo. En Antioquia decimos quién hace más espuma. Pero es una lástima que no nos hayamos conocido hace mucho tiempo, porque hay una pastilla que yo tomo todos los días, finasteride. Si alguno de ustedes está perdiendo pelo, tómela, finasteride. ¿Esa para qué sirve? Para que no se te caiga el pelo. Ah, no, pero es que tal que yo hubiera tomado eso. Ya. ¿En Llegamos tu tarde. familia hay ingleses calvos? Sí. Mi padre, mi abuelo era calvo, mi padre era calvo. Pero yo hice la tarea y encontré esta droga. A mí me gustan las pastillas, no tanto como a ti, y la tomo. Y eso es lo que realmente... A mí me funciona. Pues entonces, por favor, hay que agenciarlo. Con finasteride. ¿Y no eso está se lo has caro. contado al productor del medicamento? Bueno, yo esto solo lo comparto con amigos como tú. Y aquí en privado, donde las cámaras de televisión no nos están viendo. Sí. Ah, muy bien. Pero necesita receta médica. Sí, Hombre, te la pero en doy. estos países nuestros la receta médica es una ficción, ¿no? Con 20.000 pesos uno consigue lo que quiere conseguir. ¿Cuántas veces has ido a una farmacia a medianoche a conseguir la pasta para poder dormir? ¿Cómo amo yo Colombia por eso? ¿Cómo amo? Colombia, Perú, son países virtuosos en eso. Porque no te piden la bendita prescripción. En cambio, en Estados Unidos tenés que llevarla siempre. Es tenaz. Jaime y Gustavo, ustedes son hombres curtidos del periodismo. Empezaron en una época, pienso yo, en que el periodismo era mucho más serio. Ahora es un periodismo live, de shows, realities. ¿Por qué continúan ustedes haciendo periodismo? Yo me siento un dinosaurio. Yo no sé si Jaime, que aparenta serlo, se siente igual. ¿Por qué te sientes un dinosaurio? Pues porque ya esa forma de hacer periodismo es pasada de moda. Vea, el público que hay aquí, la mayoría es un público mayor de 35 años. Aquí no hay una juventud así como la que tú querías ver. No, pero yo me siento a gusto con este público, ¿eh? Bueno, No con que lo otro. aplaudan, carajo. Este es el público correcto. Yo me permito discrepar, A ver, porque en estos tiempos lo que tal vez está en desuso es el periodismo de opinión, el periodismo inteligente de opinión, el periodista que no lee teleprompter y que tiene cojones para no ser neutral y decir me gusta, no me gusta. me gusta, no me gusta, tomo partido, estoy en esta trinchera. Eso ya no está de moda. No, a mí me parece que no. Me parece que el periodismo que se enseña en la universidad es políticamente correcto, no hay que ofender a nadie, hay que proteger siempre a las minorías, al gordo no le digas gordo, al negro no le digas negro, ¿no? Y sé equidistante. No se puede ser equidistante. Uno es subjetivo, apasionado, eso es lo que nos define. Bueno, eso es lo que hemos hecho. A tu estilo y al mío, pero es más o menos lo mismo en el fondo. A eso iba. Yo escribo una columna diaria de 1200 caracteres y armo alborotos de una medida mayúsculas. Y escribo ese estilo, en ese estilo de dinosaurio. Pero obviamente
cada vez de esos hay menos. Y cada vez hay menos lectores jóvenes para eso. Y ahora los zombies menos que lo van a oír a uno. Yo por eso grabo mi columna a diario en el podcast para que por lo menos tener la oportunidad de que algún joven me oiga en esos audífonos de zombie. Gustavo, ¿y tú crees que esa columna tuya diaria en ADN sirve para algo? ¿Crees que Santos No te sirve escucha para yo algo? divertirme. Y eso Yo es me bastante. divierto y la gozo y ya con eso es suficiente. Y hay muchísimos lectores. La prueba es que uno lo mide por la calidad y la cantidad de protestas o de afirmaciones que hace. ¿Que sirva para que el presidente de la República atienda? No, en absoluto. Para que Álvaro Uribe algún día me pare bolas y diga, bueno, me dijo la verdad. No, y sin embargo, cada tanto de tiempo que hay alguna nota que lo toca, inmediatamente escribe 3 o 4 palabras, pero las escribe protestando, casi nunca afirmando. Entonces, uno siente satisfacción porque además cree que está orientando al país. Y es un acto masturbatorio, no pasa de allí. Sí. Los han echado de todas partes por esa posición contestataria de ustedes en el periodismo. Ay, ¿de dónde no? ¿De dónde más los han echado fuera de a ti, de televisión, a Gardiazabal Bueno, del Colombiano hace años? Es una buena pregunta. De la Jairo. Luciérnaga. Un buen periodista no puede tener miedo a que lo despidan. Si un periodista tiene miedo a que lo echen y se hinca de rodillas y obedece al patrón o al que reparte anunciador. al que reparte la mermelada, está frito, está liquidado. El periodista no debe tener miedo a que lo despidan. Y te van a despedir un número de veces. Pero el principal capital de un periodista de opinión es su credibilidad. Que la gente te perciba como una persona, no que dice siempre la verdad, tal cosa no existe, pero por lo menos que es insobornable en decir lo que verdaderamente piensa. Pero eso en pocos años va a pasar de moda, está pasando, porque yo, por ejemplo, ahora, después de La Luciérnaga, tengo 20 minutos diarios en un podcast con Peláez, sin ninguna publicidad de ninguna especie. Lo hacemos por diversión y por gusto. Y cada vez tenemos muchísimos más oyentes, porque ahí sí no se puede hacer por encuesta. El que hunde el dedo aparece registrado. Entonces, así va a llegar a ser el periodismo, donde los espacios de los dueños se van a perder y uno va a tener, mientras exista la libertad del Internet, la posibilidad de ser cada vez más libre y cada vez. Por eso hay tanto bloguero, pero nadie los lee. La opinión inteligente no está en decadencia. No somos dinosaurios. La opinión tiene un público. Lo que ha cambiado es el vehículo. ¿Quién consigue un radio en AM en este momento? Por eso, esto Ya no consigue. es como decir, por culpa de Internet ya no existe el fax. No, por el contrario, ahora el fax es el único que lo salva a uno de que no lo chusen. O por culpa de Uber hay taxistas que pierden el trabajo. Bueno, es que son innovaciones tecnológicas que mejoran la humanidad, ¿verdad? Entonces, Internet nos permite a ti y a mí llegar a una audiencia global, que nos vean cuando ellos quieran vernos, el tiempo acotado que ellos elijan. Como están viendo esto por mi página del Jodario. Por ejemplo, ¿no? Pero de ahí a decir que el periodismo de opinión ya no tiene resonancia, eco, yo creo que es un error. Lo veo en Estados Unidos, o sea, los millennials, los jóvenes, siguen con gran pasión en la campaña electoral. Ahora, lo que ocurre es que son tan minuciosos para informarse, tan escépticos, que ya no se afilian como antes a un partido o al otro y no quieren votar ni por él ni por ella. ¿Ah? Pero esos son en los Estados Unidos. En el Perú y aquí, ¿qué tantos jóvenes siguen todavía leyendo? Cada vez disminuyen más, cada vez oyen más. Nosotros estamos cada vez acercándonos más a la posibilidad de oír. Por eso andan siempre con audífonos por la calle y uno no sabe si están oyendo la realidad o tienen una inventada y están mirando otra. Yo discrepo. Yo creo que los jóvenes de nuestro tiempo son mucho más inteligentes que tú y que yo cuando éramos jóvenes. Por supuesto, hoy tienen más medios para acceder Están a la mejor información. informados, Claro. son más listos, saben mejor lo que quieren. Nosotros cuando éramos jóvenes estábamos intoxicados por la idea de la revolución, había que cambiar el mundo, ¿no? O había que escribir la gran novela. Además había que hacer cola en las bibliotecas para que a uno le prestaran el libro Ya, oculto. ahora entras en Ahora Amazon. metes el dedo y listo. Claro. Ahora en Amazon compras un libro de segunda mano
que te cuesta $3 o $4. ¿no? Y si no metes el dedo en cualquiera de las bibliotecas Y descargas. múltiples que hay y las bajas. Exacto. Yo de verdad creo que la especie evoluciona y que los muchachos de nuestro tiempo, los veinteañeros, son muchísimo más inteligentes que nosotros. Y sí consumen ficciones, solo que en diferente formato. Sí. ¿No? Lo que me trae a una pregunta que yo no encuentro la respuesta. ¿Por qué los jóvenes de nuestro tiempo consumen ficciones de gente que se porta mal? La gente virtuosa no vende. Si tú haces una teleserie de la Madre Teresa de Calcuta, no la ve nadie. No, pero si pones a la Madre Teresa de Calcuta a hacer el amor con todos los de la India, todo el mundo la va Ya. a ver. Tú pones a la Madre Teresa haciéndole una felación a Pablo Escobar, eso funciona. ¿Cabal? O sea, funciona Pablo Escobar, funciona el cartel de Cali, funciona Walter White, porque vende metanfetamina. Lo que funciona no es la gente que se porta bien, lo que funciona es la gente que rompe la ley. Pero te digo, ¿qué toman los muchachos de ahora? Pastillas, ¿no? Pastillas. ¿Qué efecto hacen las pastillas? Distinto según cada pastilla. Correcto. Hay Entonces, una que te da tanto calor que te quitas toda la ropa y sales a correr por la calle. Bueno, entonces todas esas posibilidades que hay en una simple pastilla, la quieren encontrar en toda esa ficción que estás escribiendo o narrando. Es un buen punto. Es una búsqueda Es de un lo buen mismo punto. para satisfacerse. A nosotros nos enseñaban a beber aguardiente Sí, o whisky. sí, ¿ya? sí. Ya. Pero te emborrachabas de a poquitos. De a poquito. Sí. Aquí la quieren de una. Es verdad, Y lo satisfacción máximo que hacen inmediata. es tomar agua para Ya. poder seguir en la rumba. Jaime y Gustavo, pero esos jóvenes han llegado a ese punto de no creer nada Sí. precisamente por los medios, que volvamos a los medios. Están liberados Son de la un- utopía. Los jóvenes, cuando Gabo y Vargas Llosa eran jóvenes, creían en las utopías, ¿verdad? Creían que era posible construir el paraíso, creían en la revolución, incluso creían que la literatura tenía que estar comprometida con la utopía. Los jóvenes de nuestro tiempo no creen en la utopía, no quieren cambiar el mundo, a lo sumo quieren cambiar de iPod, ¿no? Ya salió el iPod 7, o quieren cambiar de auto, o quieren cambiar de pareja. Pero cambios Sustanciales. sí, reales, ¿verdad? Que se puedan tocar. La gran paja esa de la utopía, los jóvenes de ahora no se la compran. Pero date una idea, Jaime, que nosotros tenemos unos elementos fundamentales para entender el cambio generacional. Los muchachos de ahora son de la generación del dedo pulgar, que no lo usaban sino los simios. Ahora todo el mundo es así. Sí. Nosotros, los ancianos que entramos a ese mundo, metemos el dedo así para poder, o andamos con un lapicerito como O yo, así. para poder escribir. Segundo, la responsabilidad sexual hacía parte de la vinculación con la realidad. El condón y las pastillas anticonceptivas acabaron con eso. ¿eh? Y tercero, la posibilidad de ser una familia siempre nos hacía retroceder al más antiguo pasado. Y ahora nadie quiere hacer familia. Cierto. Entonces, esos tres elementos son muy significativos de lo que nos está pasando y lo estamos viendo cambiar y a pasos agigantados. Yo soy 20 años más viejo que vos y me ha tocado ver muchas más cosas. Que me tocó la televisión en blanco en negro y llena de lluvia. Ahora es el HD y uno ve los colores igualitos a como querría haberlos visto. Sí. ¿Y no extrañas cuando te pedían autógrafos? Todavía piden autógrafos. Y a mí ya no. Ah, mira, el viejo todavía. ¿Sí? ¿Te piden? Digo, antes me lo pedían, ya no, pero pues... Ahora Maña- piden la foto, ahora es la foto. No, mañana te van a pedir autógrafos, no, sin La duda. foto, ahora es la foto. Y una más, El y una selfie. más, porque la primera no salió bien. Sí, ¿no? sí. O te ponen Además, ¿dónde guardan esas fotos? Yo no sé. Porque apenas se te dañe el aparatico que haces con ellas. Ya. Tenés que apelar al servicio ese que te las vende y te las manda en un paquete. Y los álbumes de fotografía ya no existen. No, pero ponen tu foto y la mía en un file donde tienen fotos eróticas con su pareja, o sabe. Claro. Estamos nosotros ahí con nuestra cara de tontos y luego se pierde el celular y la gente cree que tú y yo éramos parte de una orgía o algo así. Cuando eras niño te regalaron una filmadora de cine. No me la regalaron, pero tenía un primito que tenía una filmadora de cine y mis padres, sí, en fin, grababan esa cosa antigua, en blanco y negro. Bueno, la primera que a mí me regalaron, mi padre era un paisa antioqueño, pero que llevaba la contraria. Entonces él no podía regalar una Kodak, que era la que siempre existía. Entonces me regaló una Bell & Howell, que era dificilísima para poderla manejar. Pero el estatus me lo daba que yo tenía filmadora, los demás no tenían.
Ahora usted pues, hunde un dedo y ya está grabado, y otro y ya está tomada la fotografía. Tal cual. Pero todo acumulado en la nube. ¿Será que estamos yéndonos para donde no hay nada? Para no tener capacidad de recordar. Recuerda que lo único que no ha cambiado ha sido el papiro egipcio. Es lo único que se guarda, lo que queda escrito en papel. Porque ya no puedes oír los cassettes con los que oías música en grabadora. No puedes ver en el computador los disquetes. Y ahora no encuentras un computador que tenga CD. Todo está en la nube. Todo está en la nube. ¿Y quién maneja la nube? En cambio, el libro lo podías guardar, la carta la podías guardar. Entonces, La lo nube, único que la nube subsiste... la maneja un hacker. El hacker Bueno. de Oscar Iván. ¿Dónde estará? Está en la cárcel de Picaleña. Hay que encontrarlo, hay que encontrarlo. Es la única manera de entrar en la nube. Siempre hay un hacker. Entonces, esa es la realidad a la que estamos sometidos. Sí. Entonces, claro, en esas condiciones, ¿dónde se guarda el recuerdo? ¿Se guarda en la memoria? ¿Se guarda en la memoria hablada? Es una pregunta preciosa, exacto. ¿Dónde se guarda el recuerdo? Si cada vez agotamos más la posibilidad de guardar el recuerdo. Entonces, por otro, todavía nos leen, porque lo que estamos es recordando. Y quienes jugamos al recuerdo, o de la vida de sí mismo como Jaime, o de la vida de los demás como yo, estamos jugando a explotar todavía ese deseo Sí. que subsiste en el simio de recordar quién fue el que lo golpeó y quién no. Gustavo Sí, y qué Jaime, qué bonito lo que... esa defensa del editor del papel, yo la hago diciendo que la historia de la Internet la vamos a contar en un libro. De hecho, todas las instrucciones de esos aparatos que usan los muchachos y ustedes, porque yo soy también un cavernícola tecnológico, vienen en papel. Entonces eso es como No, una no moda vienen que en nos va a papel, dejar. usted hunde una cosa y se la mandan. Y simplemente, y siempre le dicen, mejor es que no lo imprima. Entonces usted lo guarda ahí y se lo olvida. Entonces, Lo que estamos jugando es- al recuerdo perdido. Sí, nosotros competimos con la nube, ¿verdad? Por eso somos cada vez más poquitos, ¿Nos leen más mujeres que hombres? porque son más hogareñas. ¿Y cómo lo sabes? Está probado estadísticamente. Las mujeres leen más novelas, leen más ficciones. No tengo una respuesta racional. Quizá las mujeres son más sensibles. No, yo diría que la capacidad maternal no se ha perdido. La paterna hace rato se volvió como Jaime Bailey, irresponsable. Gracias. Sí. Es fácil decirlo cuando no eres padre. Claro. La madre todavía subsiste en una relación con su hijo, cualquiera que sean las circunstancias de la vida. Sí. Entonces, dentro de ese ámbito, la noción hogareña la determinan cosas muy elementales, que la madre pueda leer, que la madre pueda advertir y sobre todo que la madre pueda conocer, porque la batalla ha sido por el conocimiento. Mire que aquí nos manejaron ocultándonos la educación y el conocimiento por siglos. Claro. Por eso éramos católicos, apostólicos y romanos, versión española y por ende inquisidora. Podemos tan crueles y tan violentos. Y edípicos además. Ustedes dos me dan la sensación, por lo menos Jaime, Sí, edípico. supongo que sí. No, pero es que peleabas con tu padre, que es distinto. Mi padre peleaba conmigo, yo no lo elegí. Además, como teorías enemigo. edípicas, si Freud ya pasó de moda. Sí, y entonces, ¿qué? No sé, eso es lo que dice Jairo. Conocí a tu madre, Doris Letts. ¿La conociste? Sí, me entré a esas cosas que sirven bastante. El YouTube es Al Mr. Google. esa vaina, la conocí, vi que te la llevaste a un programa de televisión. Además, Sí. haces en el programa lo que quieres, llevas al novio, a la novia, a la mamá. ¿Cómo es ese cuento de tanta libertad en esa televisión americana? Por suerte me dejan. Y en la peruana también. Y ya la peruana, Bueno. irregularmente. Hace ya años que no... No, pero así lo era, lo podías Lo era, hacer. lo era. Aquí eso es imposible, porque nosotros somos todavía hechos al modelo de la cruz y de la espada con que nos tuvieron 400 años. Yo me he tenido que sublevar a ese modelo. De todas las entrevistas que he hecho en mi vida, la más difícil y al mismo tiempo la más linda es la que le hice a mi madre. Porque nos adoramos
y al mismo tiempo estamos en orillas opuestas en muchas cosas, pero sobre todo nos adoramos. Yo no soy un periodista ni un escritor, soy su hijo. Cuando hablo con ella soy su hijo, soy solamente su hijo, ¿verdad? ¿Qué tan rica era de verdad tu madre? ¿Como la cuentas en las novelas o exageras para que te tengamos envidia? No sé, pero yo escribí una novela contando toda la historia de la familia. La Sagrada Familia es el título tentativo. Y ella me ha dicho que si la publico se olvidará por completo de mí. Y entonces no me atrevo a publicarla, ¿sabes? ¿La historia del tío banquero rico es verdad? El tío minero. ¿Ah, es minero? Banquero minero, dueño de minas. Pero era gay. Eso viene por herencia. Sí. Ah. Sí, por ambas ramas, sí, seguro. Y por el otro también. Bueno, yo sí creo que eso está en los genes, ¿ah? La verdad. Sí. ¿No? Mire mi parentela. ¿Tú tienes también Sí, antepasados gays? y de para atrás. Claro. Y descubrí un bisabuelo que era bellísimo. ¿Ah, sí? Tengo un daguerrotipo de él increíble. Y se casó con la mujer más fea de mi pueblo, la más fea del mundo, pero era rica. Y entonces, pues obviamente tuvo quien lo mantuviera durante un tiempo hasta que ella lo vio mariqueando y le echó. ¿En serio? ¿En serio? Se llamaba Nemesio Rodríguez de León y ella se llamaba Hortensia Escobar. Y eso lo vas a contar en tus memorias. Ya está por ahí contada, en alguna parte está contada. Date una idea. Yo siempre he pensado que tú tienes una profunda devoción por tu familia, ¿no? Sí. Claro, claro. Y Gurgo. Claro, Urgo, y sigo hurgando, y sigo hurgando, y sigo Claro, hurgando. claro. Y voy descubriendo cosas muy simpáticas Es que que tiene- son explicables ahora. En su momento, es que es otra cosa. Quienes son testigos de una realidad la cuentan de determinada manera. Quienes son testigos muchos años después de esa misma realidad la entienden muy distinto y a lo mejor es mucho más cerca de la realidad verdadera. Oye, hay dos cosas que los identifica a ustedes. Quisieron ser presidentes. No, yo no. A Gardiazabal lo paró, dice que Serpa. Yo fui gobernador, pero presidente no quise ser. Más bien, apenas vieron que se había sacado tantos votos, pues inmediatamente lograron cómo cortarme. Pero este sí quiso con desespero y la mamá lo atajó. Sí, tal cual. A Gardiazabal lo atajó Serpa. A ti la mamá ¿Serpa, o el Horacio arzobispo. Serpa? Sí, claro. Pero te eligieron gobernador a sabiendas de que eras homosexual. No, claro, pues siempre. Es que yo nunca estuve en dentro del closet. Mira tú. Hay una frase aquí que es muy famosa, que la citan siempre. En la primera campaña electoral para ser alcalde de Tuluá, y me eligieron 2 veces alcalde de mi pueblo, había un honorable candidato que estaba casado con una magistrada del tribunal y tenía una familia. Y él, pues, consideró que la mejor manera de hacer campaña era mostrar a su esposa, la magistrada, lo que iba contra la ley, y a sus hijos. Uno de sus hijos fue uno de los diputados muertos con la FARC. Y él sacó afiches con toda su familia. Dice, a Tuluá la tiene que manejar una familia. Entonces, yo me encontré, ¿qué día le hice seguir el calendario de citas? Me conseguí el equipo de sonido más grande, que era de un chino apellido Wong, o Fong, y lo organicé a 2 cuadras de donde él estaba. Le hice poner todos los parlantes hacia allá para la reunión que él iba a hacer. Y entonces le dediqué el discurso para decir una frase famosa: yo no voy a gobernar a Tuluá con el culo, sino con la cabeza. Muy buena frase, muy buena frase. Y me lo quité de encima. Oye, si la política es tan corrupta, es sinónimo de corrupción, ¿por qué tuvieron ustedes esas veleidades de la política? Yo por el poder. Porque yo escribí novelas estudiando el poder. Me hice como el bachillerato, el pregrado, el máster y el doctorado en poder. Y después me dio por ejercerlo. Resulta que había quedado corto. La ficción es al revés. Aquí la realidad supera la ficción. Y Jaime. Sí, yo diría lo mismo, ¿no? Y en general, muchos de los grandes escritores han tenido siempre una fascinación por el poder y por el poder inmoderado, arbitrario, es decir, por el dictador, ¿no? Por el dictador. A mí me interesa la política desde niño. Mi madre, cuando yo era niño, me decía que yo tenía que elegir entre ser presidente o ser cardenal. Y Claro que tenés más pinta de cardenal. siempre me interesó más la política, precisamente porque es corrupta,
porque las intrigas, las conspiraciones, las duplicidades de la política son tremendamente novelescas. La gente más vil, más abyecta de la política, la gente más traicionera, suele dar un buen personaje literario, ¿no? ¿Más traicionera que Santos? Bueno, Santos es un panqueque, como dirían los argentinos, o un chaquetero, como dirían los españoles. Santos es solo leal a sí mismo, ¿no? Es solo leal a sí mismo. Oye, Es así. pero una paradoja. Muy amigos de políticos y políticos de derecha. Ustedes son encantados con el poder. Gardiazabal nos amenazó hace un mes y nos dijo que venía a este acto, pero no le recibía un peso al alcalde para poder hablar mal de él. Pero hoy estaba almorzando con él. Claro, Entonces el tipo, apenas yo digo públicamente, es una paradoja. yo no recibo, señor Juan Diego Mejía, ningún, porque usted lo patrocina la alcaldía y yo estoy criticando al alcalde. Sí. Entonces el alcalde, a quien conozco hace mucho tiempo, me llama y me dijo, eso me noqueó, acépteme un café. Le dije, no, le acepto un almuerzo, pero si lo paga de su bolsillo. Allá vengo a almorzar con él. Me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Y cómo sabes que pagó de su bolsillo? Ah, porque lo vi. Sí. Sí, no, Dios no paga con tarjeta, paga como yo, en rama. El dinero, de nuevo, el dinero, que tú dices es una paradoja, o como me dijo una vez una amiga colombiana en Madrid, es una parajoda. El dinero es una parajoda. El dinero lo contamina todo, pero sin dinero casi no puedes hacer nada. La política es una operación sin sentido cuando no tienes dinero, y yo lo viví hace 6 años. No tenías $1 millón para hacer la campaña presidencial. No lo tenía, además con 1 millón Y no tu mamá llegaba. se negó a dártelo. Se negó. No, además necesitaba 5, no 1, pero mi agenda era anticlerical, era libertaria, entonces yo proponía cosas que mi madre no podía financiar. Y que los políticos que te podían dar el visto bueno para ser candidato no te la iban a apoyar. Tampoco. Es decir, estabas negado desde antes de empezar. Claro. Además, la mayoría de los peruanos probablemente habrían tenido el buen gusto de no votar por mí, ¿no? ¿Por qué apoyaste a Keiko Fujimori en la primera tanda? En la primera y en la segunda. Ella es la hija de un dictador. Yo nunca apoyé a su padre y me parece justo que haya pagado con carcelería los abusos. ¿No crees que es una venganza muy De su peruana? Me ¿O parece que ya podrían amnistiarlo o indultarlo. Ya estuvo demasiado tiempo en la cárcel. Pero ella es la hija de un dictador y yo soy el hijo de un dictador. Eso de algún modo nos emparenta. Y yo elegí a Keiko porque es que uno no es responsable de las cosas horribles que hace su padre, ¿no? Y a veces uno se define por oposición a su padre. Uno dice, yo voy a hacerlo. No quiero ser como. Exacto. Y yo creo que decir que si ella habría ganado hubiera sido una dictadora es una tontería, ¿no? Esto no hubiera ocurrido. Yo no podía apoyar al señor Humala porque en aquel momento, estamos hablando del año 2005-2006, Gustavo, él era un candidato chavista, Chávez lo financiaba, era un peón más del ajedrez chavista, yo soy profundamente ¿Por antichavista. qué los traicionó, los dejó a los chavistas? Sí, es una buena pregunta. La respuesta corta sería porque era solo un oportunista, ¿no? Y porque Chávez se murió, muerto Chávez, era un poco más fácil desafiliarse de esa iglesia, ¿no? También es verdad que Vargas Llosa ayudó bastante para desasnar políticamente a Humala. No resultó tan terrible como yo me temía, como muchos nos temíamos, pero yo no podía apoyar a un candidato chavista. Yo llegué a ser uribista precisamente porque me parecía que Uribe era el único presidente de la región que tenía los cojones para plantarle cara al matón de Chávez. Y yo admiraba eso, profundamente. Pero mira que el único que escribía contra Chávez y bufaba contra Chávez era Santos. Obviamente él no escribía las columnas, las escribía el que era embajador en Portugal, pero de todas maneras él las firmaba. Plinio Germán Santamaría. Germán Santamaría. Ah, Y él era el gran antichavista. Bueno. Y llegó al poder y automáticamente cambió. Y si no hubiese sido por Chávez, tampoco hace la paz que va a firmar el 26. Sí. Eso es indudable, que el apoyo fue fundamental desde Caracas. Santos es un camaleón, ¿no? Es un gran vendedor de sí mismo. Hizo una operación de embuste fabulosa, simuló muchos años ser uribista. De hecho, yo pensaba que él era más uribista que el propio Uribe, ¿no?
en los conciliábulos del gabinete, cuando los halcones y las palomas deliberaban, Santos era el halcón más afilado. Además dicen que él fue la persona que le sugirió que metiera a todos los paras a Ralito y después los empacara para Estados Unidos. Sí, a mí la verdad todavía me sorprende, tantos años después, han pasado más de 6 años desde que Santos... Y sigue igual y ha mejorado su estilo, me parece. Lo ha depurado y lo hace más distinguible y seguramente será premio Nobel, que era una de sus metas. Y va a dormir en el Palacio de Buckingham, que es uno de sus ideales. ¿Cómo lo conoces? Qué bien lo conoces. Yo también creo que él está obsesionado con el Nobel. Pero creo que yo no puedo admirar a un político que hace de la deslealtad una bandera, ¿no? Yo elegí ser uribista. Esto no significa que yo me sienta cómodo cuando estoy rodeado de uribistas. A veces, y es verdad, yo admiro a Uribe profundamente, pero cuando vienen los uribistas a mi programa de televisión, yo digo, esta gente se llevaría mejor con mi mamá que conmigo, ¿sabes? O sea, creo que a esta gente no le conviene leer mis libros, ¿no? Si lee mis libros me van a empezar a detestar. Si supieran lo que yo hago en privado, ya no me verían con la misma simpatía. Entonces es un encuentro improbable el que hay entre ellos y yo, ¿me explico? Bueno, es que siempre se ha caracterizado a Jaime Bailey como un escritor de derecha, aunque ninguna de sus novelas va para ese lado. Es por el contrario, absolutamente profana, si fuera a considerarse de la derecha. Pero como perteneces a una familia oligarca limeña, que siempre ha tenido gustos, plata para esos gustos y sabores para poderlos adquirir, obviamente encajas con esta derecha que todavía subsiste aquí. Yo que les he dicho y nunca me han creído que soy un anarquista de derecha, entonces pues uno se siente más o menos incómodo en toda parte. Yo me he sentido siempre en mi familia un extranjero, un descastado, ¿no? Descaminado, dice tu mamá. Descaminado, bueno, por el camino de San José María Escrivá de Balaguer. No, a mí, por ejemplo, los hombres que me gustaban eran siempre todos los hombres prohibidos, ¿no? El futbolista negro. Yo decía, fantástico, ¿no? Todo lo que era... A mí además con ese racismo limeño. Pero no me resultaban atractivos o eróticos, no sé, los primos guapos, no. Yo quería meterme al camarín de un estadio a ver a los futbolistas ahí bañándose, ¿eh? Entonces... En política hiciste lo mismo. Claro, exactamente. A mí, cuando dicen que soy de derechas o conservador, pienso que poco me conocen. Todo lo contrario. Yo soy un liberal, un libertino, como tú, ¿no? No, yo soy libre pensador. Libertino sí no me quedó tiempo. Ok. Yo, cuando era pecado hacer lo que había que hacer, yo pecaba con gusto. Ahora que ya no es pecado, sigo con el mismo gusto. ¿Pero libres pensadores o alborotadores? Las dos cosas, porque una cosa no puede ser igual a la otra. Oye, Jaime, mencionaste a Chávez. ¿Lo entrevistaste cuántas veces? Una. Una, que fue antes de ser presidente. Correcto. Fue una entrevista seria, tranquila, reposada. No fuiste agresivo. Después tuviste problemas con Chávez. ¿Qué es ese cuento del abrazo de la muerte que le da Fidel a todos los amigos carismáticos? Bueno... Porque quedó vivo él y todos los demás se murieron. Sí, yo no sé, no sé, lo de Fidel es una cosa que no tiene explicación. ¿Por qué Chávez se murió y Fidel no? Torrijos. Fidel tiene una obsesión con la salud, está todo el tiempo rodeado de médicos, se hace chequeos, controles, todo el tiempo. Chávez no era así, Chávez era el típico caudillo que no va al urólogo, ¿sabes? El típico macho político latinoamericano que no se chequea la próstata, ¿no? Que le parece que eso sería... Perder virilidad. Sí, perder virilidad, que no sería suficientemente revolucionario.
Él era un machote así a la antigua, ¿no? Y el motín, la sublevación, ocurrió precisamente allí, ¿no? Si Chávez hubiera ido al urólogo más civil y humildemente, quizás estaría vivo. En eso Fidel, en eso y en todo es mucho más astuto que Chávez, ¿no? Pero no es el cuento de los babalús cubanos de que a todo el que abraza Fidel... Yo no creo eso. Yo creo que Fidel está vivo. Mira, Fidel estuvo a punto de morirse, pero Fidel está vivo porque se hace revisar por los médicos todo el tiempo. Creo que es por eso. También tendrá genes longevos, no sé. ¿No crees en la brujería cubana? En la santería cubana. No. Entonces, la versión de que Santos hace vudú y que todos sus amigos siempre caen derrotados y él los maneja, tampoco lo crees. Tal vez porque he sido educado en un clima tan enrarecidamente religioso, yo no creo en las supersticiones. No creo en las supersticiones, no creo en los chamanes, en los curanderos, en los brujos, en los ¿Adivinos? babalaos. No creo en esas vainas, Gustavo, no creo. ¿Nunca te has tirado el tarot? Sí, lo he hecho en televisión porque es un show, pero no creo en eso. El otro día me llamó ¿En una... las cartas astrales? Ahora que son por internet y ya son pues hasta el último movimiento del astro. ¿Tú crees en esa vaina? No, yo no, pero... Yo no creo en eso. No creo en eso. El otro día me llamó una vidente colombiana, no voy a decir su nombre, pero creo que tiene cierta reputación. Me llamó a mi móvil en Miami, me dijo, mire, estoy muy preocupada. ¿Por qué? Le digo, ¿porque va a ganar el sí o qué? No, estoy preocupada porque en sueños he visto que hay un montón de moscas sobrevolando alrededor de su barriga. ¿Tú puedes creer que una mujer te llame a decirte eso? Sí. Si es bruja colombiana, sí. Y además te dice a qué horas te va a picar el murciélago. Hija de puta, qué mercenaria, rapaz. Llame a decir que hay un montón de moscas volando alrededor de mi barriga. Te dañó el rato, entonces sí creías. Te la mandó Maduro. Sí creyó. Te que quería está dañar el preocupado. día. No, lo que pasa es que mi barriga es un manjar. Pero además no es tan barrigón, es otra exageración. Era. Lo vimos ahora muy apuesto, ¿no? Tengo una barriguita y me siento muy honrado. Pero Ya uno con una quinceañera se tiene que rebajar la Pero barriga. la fotografía que te sacaron ayer en la revista Hola Colombia, No la vi. es de espanto. ¿Sí? Porque andas arrastrando un carrito del mercado con tu mujer y tu hija y te ves como un gigante con una gigantesca barriga y un ancho desproporcionado. Caramba. No te conviene la fotografía. La habrán retocado insidiosamente. Debe haber sido tu primera suegra. Ella haciendo Photoshop. Son nuestros enemigos políticos. Tú sabes que decía lo de Maduro. A mí me pasó, yo me vine a vivir un año aquí, no a Medellín, a Bogotá. Viví en un hotel y un día viene el jefe de la policía secreta, un señor guapísimo, Uribe era presidente. Esto era segundo semestre de 2009. No voy a decir su nombre, pero un señor muy guapo, muy atildado, muy educado. Y me dijo, el presidente me manda a decirle que Chávez ha organizado una pequeña gavilla de ampones que van a venir acá y lo van a matar. Y este fue un momento fantástico en mi vida, porque entonces Uribe me mandó guardaespaldas, custodios, armados, Negros Sí, claro. altos, así como los negros, que utiliza altos, Gardiazabal. fornidos. Negros así altos como los que utilizan. No todos eran negros, pero dormían al lado de mí. Ah, Era una cosa maravillosa. y no te mataron. Maravilloso. No te mataron. No me mataron, pero yo estaba dispuesto a morir por amor, ¿sabes? Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos que nos perdemos aquí en la conversación? Una tan de preguntas. Una última pregunta mía. Claro. Laura Bozzo, te quiere mucho, ¿no? No, Laura me detesta y es recíproco. ¿Por qué? Bueno, porque ella ha hecho de la miseria un negocio, ¿no? Ella trafica con el dolor de la gente más pobre. Les paga 20 o 30 dólares para que vayan a la televisión a contar sus miserias. Y a mí Pero eso... ella te dice lo mismo respecto a tu mujer, tus hijos, tu familia y tu sexo. Sí, no nos queremos nada. Supongo que tenemos estéticamente posturas distintas, ¿no? Hay gente que adora su programa, hay gente que ve su programa para reírse. A mí ella me parece una criatura abominable. Bueno, ¿tú crees que la gente te sintoniza en televisión para reírse?
¿De mí? Sí. A lo mejor hay una parte del público que se quiere reír de mí, ¿sí? Pero, Porque tener muy buen humor, me dice la gente con la que he charlado no, últimamente. pues mire aquí. No, Es muy buen tampoco, humor. pero... Si no, esto había sido una pelea, imagínate. Yo pensé Entre que un iba a par ser de una locas pelea. agarradas de las mechas y miren lo que terminó siendo. Un diálogo hasta muy profundo sobre las verdades del recuerdo. Sí. Sí. Y el cardenal Cipriano, ¿es Cipriano el cardenal? Cipriani. Cipriani. Creo que Cipriano es el restaurante. Cipriani, bueno, es amigo de mi mamá, no, prefiero no hablar mal de él, en fin. Es un cardenal jubilado. Es el hombre más poderoso del Perú, ¿no? El partido político más influyente en el Perú es la Iglesia, puede que aquí también, ¿no? Y entonces cuando uno dice yo soy agnóstico y a mí no me parece que el Estado le dé dinero a la Iglesia ni a ninguna confesión religiosa, la gente que es muy Obviamente piadosa. te consideran un enemigo porque Sí. estás acabando con la rentabilidad. Sí, exactamente, sí. Volvemos al mismo problema del dinero. Volvemos al mismo problema del dinero. El mismo Exacto, problema del dinero. exacto. Yo recuerdo el año 90, a Vargas Llosa le preguntaron, ¿usted cree en Dios? Él era candidato presidencial y él tuvo el enorme coraje de decir soy agnóstico. Había que explicar Por además eso a la no mitad de ganó. la gente qué cosa era Por ser eso no agnóstico. ganó. Por eso no ganó. Eso no ganó. Fujimori en el debate le dijo, ese señor no cree en Dios. Y ese señor es un pornógrafo. Escribe novelas pornográficas. Y lo liquidó. Entonces era imposible que yo ganara, ¿no? Pero por lo menos tenía un bolsón de votos. El voto gay, el voto marihuanero, el voto... ¿Tú crees que los gays son solidarios? Oh, Yo sí. me presenté a la Asamblea Nacional Constituyente con una sola frase, por el derecho a la intimidad. ¿Y? ¿No votaron sino 18.000 locas por mí? ¿Qué, Es que como no tienen hijos, Descorazonador. entonces no hay... No, la solidaridad de sexo, de actitud funciona. sexual no funciona. Yo siempre he sido enemigo de todas las patrañas gay, un desfile del orgullo gay, en la asociación de LGTB. Yo no hago parte de eso. Lo respeto como respeto cualquier asociación. Claro, claro. Pero no hago parte de esas cosas. No creo en ese uniforme para defenderse. Pues me hice solo, me he defendido solo y ya llegué a la edad de irme y seguramente solo. Claro, siempre he tenido pareja. Y ¿Aún solamente ahora? dos, ¿Aún solamente ahora? dos, sí, claro, solamente dos. No está hoy aquí porque tiene un concierto ¿No esta era tu noche. custodio? ¿No era Es tu- músico. No, este custodio era para que me cargara como el Cristo de Málaga. Oh. Por si de pronto había mucha gente, me trajera así encima. Ya te lo- Con otros dos más. Ya te lo estaba envidiando. Oye, pero simpático. son más solidarios los gays que los escritores, ¿o no? Los escritores son todos menos solidarios. Si hay un gremio en el que predomina El fastidio y la hombre, envidia. la envidia, los celos. Es decir, los escritores, no hay cosa peor que un congreso de escritores, ¿verdad? Inmediatamente se forman los conventillos. Yo no. No vas. No. Haces bien. Sigo siendo provinciano, por eso me quedé allá encerrado, por eso no me has leído. Es que hay un tipo de escritor que si tú ganas un premio piensa, me lo robó, Jairo me lo robó, ¿ah? Y le pagó al jurado. O si tú vendes bien, piensan, él está vendiendo lo que yo debería vender. Y hay una rivalidad malsana entre los escritores, malsana. Oye, pero Gardiazabal en su juventud era un hombre muy alabado por los americanistas y hacían seminarios. Bueno, sí, pero eran los porque gringos, no aquí. Ya. Allá, los colombianistas. Los colombianistas, Sí, claro, me y acuerdo. escribieron más No- de un texto sobre mí. Y lo siguen haciendo. No pudo La- volver los- porque le los falta la trabajos- visa. Puedes intrigar un poquito para que le No, vuelvan no, a dar pero la porque visa yo, si se nos va yo un para qué rato. necesito visa. No, no. Yo la única visa que necesito es entrar a mi casa y Alfredo siempre me la entrega. De manera que no hay problema. Y era la última pregunta y ya vamos en 5. Por favor, Señores. denle chance a la gente. Preguntas, Claro. preguntas del público, ¿cuántas tenemos? ¿Por escrito o les pasamos el micrófono? Vale, por escrito. A usted siempre le gusta que las cosas sean leídas. Aquí hay una, allá hay un Y jovencito. pregunten lo que Bueno, hágale, quieran, lo que quieran, por lo menos en cuanto a mí, no se corten. Bueno, buenas noches. Me pareció muy bien que dijeras que entras y sales del closet a tu antojo, me parece muy plausible, pues estoy de acuerdo. Pero entonces, ¿por qué te parece inadecuado que alguien en política quiera cambiar de parecer?
Y también, ¿por qué no es válido, por ejemplo, que Santos entre y salga de su closet a su antojo, así como tú lo puedes hacer con tu sexualidad? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena Gancho pregunta. de derecha. Al hígado, al hígado. No lo limite. No. Vamos a ver, una cosa es la experiencia amatoria o el itinerario erótico, que no siempre se elige. Usted sabe bien, señora, uno no se enamora de las personas convenientes, al contrario, uno siempre se enamora de las personas que le van a traer más problemas. Estos son los grandes amores. Los que tus padres reprueban o los que sacan esa zona más viscosamente humana de ti, ¿no? La menos presentable. Entonces, esto de entrar y salir del closet, en mi caso al menos, no son historias de amor que yo he elegido, sino que casi siempre se me han impuesto. En el caso de las convicciones políticas, por supuesto que es legítimo cambiar de opinión, no solo es legítimo, yo creo que es una señal de inteligencia, ¿verdad? Vargas Llosa en su día era un hombre profundamente de izquierda, ahora está en la orilla opuesta y yo lo admiro mucho, ahora es un liberal, ¿no? Gabo se quedó anclado en la izquierda castrista y no por eso me parecía deplorable, alguna razón sentimental lo ataría a Fidel Castro. Una fascinación por el caudillo. O a la China. Sí, pero en el caso de Santos a mí sí me ha dolido que él sea tan mal agradecido, ¿ah? Con un jefe político que lo educó y que en cierto modo le abrió el camino para llegar a ser presidente. Esto no quiere decir, en mi opinión, que Santos tendría que obedecer a Uribe en todo, no, ni que tendría que ser la marioneta de Uribe, no. Yo entiendo que él haya querido emanciparse de Uribe, esto lo entiendo, pero me parece que él tendría que haber, él que es un hombre de tan exquisitos modales, él tendría que haber encontrado la manera de seguir siendo amigo de Uribe. ¿Lo mismo que hiciste tú con tu padre? Otro gancho de izquierda. Yo no encontré la manera de ser amigo de mi padre, pero no sería justo decir que mi padre fue mi jefe como escritor o que gracias a mi padre yo me forjé como escritor. ¿Tú engañaste a tu padre? Yo no lo engañé, yo lo confronté. Bueno, ahí está la diferencia. No, porque la diferencia es la diferencia con Santos. Claro. Es ahí. Yo siento que Uribe pudo haber elegido a otro candidato. Uribe pudo haber elegido a Pacho Santos. Pacho era su vicepresidente. Se ríen. No, pero mira, es que te has olvidado de un factor fundamental, que llegaste un poquito tarde a la película. La obsesión de Uribe era tener un Santos a su lado y controlado por él. Él siempre creyó que si no se tenía un Santos no lo iban a admitir en Bogotá. Él hace parte de la generación donde el periódico El Tiempo, que era de los Santos, imponía la verdad, tenía el poder y eran los dueños de la realidad. Entonces él se va a buscar siempre un Santos. Eso es lo que él hizo. Por eso tampoco fue nunca a un cóctel en Bogotá ni a una fiesta. Y solamente entró a un restaurante y entró corriendo porque creyó que le iban a cobrar. Esa es la verdad. Es un tema complejo, el tema de las lealtades, de los afectos. Seguramente Santos dirá, yo no tengo que ser leal a Uribe, yo tengo que ser leal a Colombia. Supongo que él dirá eso, ¿no? Es lo que sus hijos me han dicho. Yo creo que ambas lealtades no tendrían por qué ser incompatibles. Y a mí me parece que él tendría que haber encontrado la manera, aún discrepando de Uribe, de no demonizarlo y de no convertirse en un enemigo. A mí me sorprende cuando Santos dice que las críticas de Uribe están vertidas desde el odio y desde la envidia. Me sorprende. Porque yo creo que
el maniqueísmo siempre es malo. Yo no creo que las personas que van a votar por el sí sean amigas de las FARC. Decir eso me parece una tontería. Tampoco creo que las personas que van a votar por el no sean partidarias de la guerra. Pero esa es una división que empobrece a Colombia. Y mucho me temo que Santos ha marcado la cancha de esa manera. Y no creo que eso sea bueno para Colombia. Hay una cosa peor en ese sentido, para que te lleves la idea. Lo dije por la radio, por mi podcast y por mis emisoras esta semana. A Uribe se dejó llevar por Santos a lo que Santos quería. Es como el niñito bobo que llega a la escuela y apenas entra le dice, tenga la banderita blanca. Y él cogió la banderita y se pegó allí. Usted va a ser el no. Y lo puso a hacer el no para poderlo arrinconar y darle martillo. ¿Por qué se dejó llevar allá? No sé. Pero históricamente habrá que medirlo y lo vamos a medir. Frente a un showman verdadero como es Santos, que tendrá discurso en la ONU esta semana y después el acto en Cartagena firmándolo y una semana después el plebiscito. Sí. Entonces, tiene todas las posibilidades de salirse con la suya. Desde luego. Es una campaña muy desigual. Uno en política no siempre elige de una manera racional. A veces las elecciones políticas son intuitivas. Yo lo veo en el caso de Trump. Si usted me pregunta si yo podría votar por Trump, no podría votar por él. Porque intuitivamente siento que es una persona que no es confiable, ¿no? Que es errática, que no está suficientemente preparada, pero la intuición a veces dicta las lealtades políticas. Y yo he sido uribista y en estos tiempos en los que hay tantos panqueques y chaqueteros, y aún sabiendo que estoy en minoría, elijo quedarme en esa pequeña cofradía. No me cambio de equipo. ¿La otra pregunta? Otra pregunta. Hola, buenas tardes. Es más una pregunta personal a Jaime Bailey sobre su juventud en Lima, porque usted entró a trabajar muy chiquito, muy joven, tal vez 16, 17 años, no sé si a un periódico o a una televisión. Y era un periódico. Un periódico, sí. ¿Tenías 16 o 17? 15 y casi 16. Sí, eras como un niño genio, eras... No, hombre, no, era que el periódico estaba en quiebra y no sabían a quién contratar. Y eras de gafitas, muy bien puestecito. Y entonces en Lima yo no te ubico. No sé si caminabas por... No te ubico en Barranco, no te ubico surfeando en Lima. Perdón, no le estamos oyendo más alto. No te ubico en Barranco, no te ubico como surfer en Lima, ni creo que caminabas por Miraflores, te ubico por San Isidro, por la Universidad Pontificia. No sé, eso me gustaría saber, esos pequeños detalles, por dónde caminabas. No creo que caminaras. Laura Bozzo dice que es un pituco de Lima. No tanto por dónde caminabas, pues creo y le ayudo. Cuando salías a conquistar, ¿por dónde lo hacías? ¿Por Miraflores o por dónde? Bueno, gracias por la pregunta y se ve que conoce Lima. Yo era un niño nerd, era un niño intelectual, era un niño delicado. Me gustaba leer, no me gustaba disparar armas de fuego con mi papá, ni mucho menos matar animales. No era un niño precoz sexualmente, al contrario, era un niño bobo, intelectual. Lo que me gustaba era leer. No salía a conquistar a esa edad, a los 15 o 16 años. Mis amigos del periódico, que eran mucho mayores que yo, una noche me llevaron al burdel. Y fue un fracaso terrible. Me marcó mucho. Fue uno de los fracasos más dolorosos de mi vida. Porque eran todos hombres heterosexuales, mayores que yo, y entonces sí, Bailey va a debutar. Y no pude debutar, no debutó. O sea que era un niño tontín. Muchísimas gracias a ustedes, pero antes de eso, permítame, largue ese micrófono. Sí, señor. Esto es lo que debían haber hecho hace mucho rato con Jaime Bailey en el Perú. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por su asistencia a este evento, por supuesto a nuestros invitados. Creo que se merecen otro aplauso, por favor. Muchas gracias. Los libros de ellos están afuera si desean algún autógrafo.